Durante milenios, la humanidad ha construido templos, anhelando alcanzar el cielo, pero solo un lugar en la tierra se ha convertido en la puerta de entrada entre dos mundos, el mortal y el eterno. Aquí, cada piedra está impregnada de las oraciones de millones, cada fresco contiene el aliento de genios, cada columnata señala el camino hacia lo divino. Este es un lugar donde el poder no se mide por ejércitos, sino por la fe, donde las fronteras del Estado se limitan a 44 hectáreas, pero su influencia se extiende por todos los continentes. Bienvenidos al Vaticano, el país más pequeño del mundo y la morada más grande del espíritu humano. El amanecer sobre el Tíber tiñe la cúpula de la Basílica de San Pedro con tonos oro-rosa. Lenta y majestuosamente, la luz se desliza sobre las columnas de travertino, dando vida a las estatuas barrocas que coronan la columnata de Bernini. 140 santos y mártires permanecen inmóviles en procesión eterna, sus siluetas esculpidas en la bruma matutina. La plaza de San Pedro comienza a respirar. No se trata solo de un conjunto arquitectónico, sino de un abrazo. Dos gigantescas columnatas, cada una con 284 columnas, se curvan como los brazos del mismo Dios, listas para recibir a los fieles de todos los rincones de la tierra. Gian Lorenzo Bernini, al crear esta obra maestra en el siglo XVII, pensó en términos cósmicos. La plaza no es solo un espacio, sino un círculo sagrado donde lo terrenal se fusiona con lo celestial. El obelisco egipcio en el centro, traído por el emperador Calígula en el año 37 después de Cristo, sirve como eje del universo. Este monolito de granito rojo, que pesa más de 300 toneladas, fue testigo de la caída del Imperio Romano, el nacimiento del cristianismo, las cruzadas y el Renacimiento. Se alzaba aquí cuando Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina. Observó en silencio el auge y la caída de las dinastías. Y cada mañana, los primeros rayos del sol acarician su cima puntiaguda, un recordatorio: la eternidad es real. Al cruzar la frontera del Vaticano, no se pasa por aduanas. No hay barreras ni guardias fronterizos en el sentido tradicional, pero el cruce es tangible, como si el aire se volviera más denso, más impregnado de historia. La Guardia Suiza, con sus uniformes escarlata, azul y amarillo, diseñados, según la leyenda, por el mismísimo Miguel Ángel, monta guardia. Sus alabardas no son piezas de museo, sino un símbolo de 5 siglos de devoción. Desde 1506, estos guerreros, reclutados exclusivamente en los cantones católicos de Suiza, han defendido el trono papal. El 6 de mayo de 1527, 147 guardias cayeron defendiendo al Papa Clemente VII de las tropas del emperador Carlos V. Desde entonces, cada nuevo recluta presta juramento el 6 de mayo, en memoria de aquella sangrienta masacre, cuando la lealtad era más valiosa que la propia vida. Hoy solo hay 110, pero cada uno ha superado el riguroso proceso de selección. Reputación intachable, al menos 174 centímetros de altura, ciudadanía suiza y fe católica. Esto no es un ejército, es una hermandad donde las tradiciones se transmiten de generación en generación, donde el honor no es solo una palabra, sino una forma de vida. Al caminar bajo los arcos de la columnata, se percibe un cambio en la acústica. Un susurro pronunciado en una columna se oye con claridad en la opuesta, a más de 200 metros de distancia. Bernini creó una maravilla no solo visual, sino también auditiva. La plaza se convierte en un resonador gigantesco, donde cada plegaria, cada palabra, adquiere un poder especial. En el centro de la plaza, entre el obelisco y las fuentes, se incrustan losas redondas de pórfido en el pavimento. Si uno se para sobre una de ellas, la columnata, compuesta por 4 filas de columnas, se fusiona visualmente en una sola fila perfecta. Una ilusión óptica calculada con precisión matemática. Bernini comprendió que el verdadero arte reside en el control de la percepción, en la capacidad de hacer que la piedra cante y el espacio respire. 2 fuentes, creadas en épocas diferentes, una por Carlo Maderno en 1614 y la otra por el propio Bernini en 1670, forman una composición simétrica. Los chorros de agua se elevan, dispersándose como polvo de diamante en los rayos del sol, y el murmullo pausado crea un telón de fondo para un silencio recogiendo las palabras. La mirada se dirige involuntariamente hacia arriba, hacia la cúpula, que lo domina todo. 136 metros de altura, 42 metros de diámetro. La cúpula de la Basílica de San Pedro es un triunfo del genio humano, plasmado en piedra y bronce. Miguel Ángel Buonarroti tenía 72 años cuando emprendió este proyecto. El maestro, que ya había creado el David y pintado la Capilla Sixtina, desafió ahora la gravedad misma.
No vivió para ver la cúpula terminada en 1590, 26 años después de su muerte, pero fue su ingeniosa solución de diseño, la doble estructura de la cúpula, interior y exterior, conectadas por un sistema de nervaduras y anillos, la que hizo posible esta estructura ingrávida, casi flotante, de 14.000 toneladas. Ascender a la cúpula es realizar un ascenso tanto literal como metafísico. 320 escalones conducen a una galería que rodea el interior de la cúpula. Aquí, a 53 metros de altura, las letras de mosaico de los apóstoles se leen como la escritura de gigantes. Cada letra mide casi 2 metros de alto. Otros 320 escalones, cada vez más estrechos, conducen al interior, entre las dos bóvedas de la cúpula. Las paredes son estrechas e inclinadas. La arquitectura evoca el peso de la piedra que sostiene este milagro. Y finalmente, la linterna de la cúpula, un mirador a 131 metros de altura. Roma se extiende a nuestros pies como un mapa en relieve. El Tíber es una cinta plateada, las colinas delinean el horizonte, y abajo, justo bajo nuestros pies, la plaza de San Pedro parece un ornamento perfectamente simétrico, trazado por la mano de un geómetra. Al descender de las alturas celestiales, cruzas el umbral de la catedral y el tiempo se detiene. La Basílica de San Pedro no es solo enorme, es inmensa. 187 metros de largo, 137 metros de ancho en el transepto y una superficie de más de 22.000 metros cuadrados. Es la iglesia cristiana más grande del mundo, con capacidad para 60.000 personas. Pero estas cifras no transmiten lo esencial, la sensación de haber entrado en el corazón mismo de un diseño divino, materializado en mármol, oro y luz. La nave central se pierde en la distancia, con su bóveda de cañón que se eleva 46 metros, más alta que un edificio de 15 pisos. La luz brota de la cúpula, refractándose en relieves dorados y dispersándose en polvo de mármol, creando un efecto de inmaterialidad. El aire parece tejido con la oración. Papas y pobres, reyes y campesinos, santos y pecadores han rezado aquí durante casi 500 años. El suelo está pavimentado con mármol multicolor, siciliano, africano, griego, egipcio. Cada losa lleva la huella de millones de pisadas. Círculos de cobre, colocados en el centro de la nave, marcan la longitud de otras grandes catedrales del mundo. Notre Dame de París, con su doble de longitud, cabría aquí. La Catedral de San Pablo de Londres apenas llegaría a la mitad. La Basílica Vaticana no solo la supera en tamaño, sino que reafirma la primacía de Roma como la ciudad eterna de la fe. A la derecha de la entrada, protegida por un cristal antibalas, se encuentra una de las mayores esculturas de la humanidad, la Piedad de Miguel Ángel. El joven de 24 años la creó en 1499 y desde entonces el mundo se ha detenido ante esta encarnación del dolor y la gracia. María sostiene a Cristo muerto en su regazo, pero su rostro es sereno, no distorsionado por el dolor, sino iluminado por la aceptación. Los pliegues de su túnica fluyen con tal fluidez que el mármol parece una tela a punto de deslizarse de su regazo. La anatomía del cuerpo de Cristo es impecable. Cada músculo, cada vena esculpida con precisión médica. Pero esto no es un cadáver, es una transición, un límite entre la muerte y la resurrección, un momento en que lo terrenal se funde con lo eterno. La única obra que Miguel Ángel firmó, su nombre está grabado en una cinta que cruza el pecho de María. Según la leyenda, el artista, al oír a los visitantes atribuir la escultura a otro artista, entró en la catedral de noche y grabó la inscripción. El orgullo de un artista incapaz de aceptar el anonimato de su obra maestra. Desde 1972, la escultura está protegida por un cristal, después de que un geólogo húngaro con problemas mentales la atacara con un martillo, gritando que era Cristo resucitado. 15 golpes le partieron la nariz a María, le dañaron el párpado y le fracturaron el brazo. La restauración duró meses, pero las cicatrices permanecen. Incluso el arte inmortal es vulnerable a la locura humana. En el centro de la basílica, justo debajo de la cúpula, se alza el baldaquino de Bernini, una maravilla de bronce de casi 30 metros de altura y más de 60 toneladas de peso. 4 columnas retorcidas, cada una adornada con relieves de vides. Las abejas de la familia Barberini y querubines sostienen el dosel, coronado por una cruz. El bronce para la fundición se extrajo del techo del Panteón, un antiguo templo romano que ha perdurado durante siglos. El Papa Urbano VIII Barberini, quien encargó la obra en 1623, no dudó en cometer sacrilegio, saquear un santuario pagano en aras de la grandeza cristiana. Los romanos comentaron sarcásticamente: «Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini».
Lo que los bárbaros no lograron, lo hicieron los Barberini. Pero el resultado justificó el sacrilegio. El dosel no abruma el espacio, sino que lo organiza, creando un eje vertical que conecta el suelo de la basílica con el cielo de la cúpula. Debajo, en la cripta, reposan las reliquias del apóstol Pedro, un pescador de Galilea que se convirtió en el primer papa y fue crucificado cabeza abajo en esta misma colina en el año 64 después de Cristo. Las excavaciones arqueológicas realizadas en la década de 1940 descubrieron una antigua necrópolis bajo la basílica y en el centro, una modesta tumba con la inscripción: "Aquí está Pedro". 2 milenios de historia cristiana comenzaron con esta tumba. A la derecha del dosel, cerca de una de las columnas, se alza una estatua de bronce de San Pedro, sentado en un trono. Su mano derecha está alzada en señal de bendición, mientras que la izquierda sostiene las llaves del reino de los cielos. La estatua, atribuida a Arnolfo di Cambio y datada en el siglo XIII, se ha convertido en objeto de peregrinación masiva. El pie derecho del santo está pulido por millones de toques. Los fieles lo besan, lo tocan y piden su intercesión. El bronce está pulido hasta brillar como un espejo. La forma del pie se ha deformado. Los dedos están casi desgastados. El arco se ha alisado. Este es un testimonio físico de fe, medido no en palabras, sino en centímetros de metal desgastado. En la fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, la estatua se viste con brocado y su cabeza se corona con una tiara, la triple corona de la autoridad papal. Y durante unas horas, el pescador de bronce se convierte en rey, recordándonos que la verdadera grandeza no reside en el poder terrenal, sino en la realización espiritual. Rodeando el altar, uno se acerca al ábside, donde le recibe otra de las creaciones de Bernini, la Cátedra de San Pedro. Esta gigantesca estructura de bronce dorado, mármol y estuco, parece flotar en el aire, sostenida por 4 figuras de los padres de la Iglesia: Ambrosio, Atanasio, Juan Crisóstomo y Agustín. Sus vestiduras de bronce fluyen con gracia, y los pliegues del material parecen suaves y flexibles, como si no fueran metal, sino tela suspendida en la ingravidez. Sobre el púlpito se alza un vitral de alabastro, en cuyo centro la paloma del Espíritu Santo resplandece con rayos de luz dorada. La luz que penetra el alabastro se difunde, volviéndose suave, casi inmaterial, un efecto que Bernini creó con precisión teatral. El arte barroco no se limita a decorar el espacio, sino que lo transforma, haciendo que la piedra cante, el bronce baile y la luz ore. Al anochecer, cuando la basílica se vacía, cuando los últimos turistas abandonan la nave, solo quedan el murmullo de las oraciones y el parpadeo de las velas. Y en este silencio, se escucha lo que se ha escuchado aquí durante siglos: el latido del corazón de la cristiandad. Al salir de la catedral, uno se dirige al norte hacia un tesoro de secretos, los Museos Vaticanos. 7 kilómetros de pasillos, 54 galerías, más de 70.000 piezas. Si uno se detuviera un minuto frente a cada una, necesitaría casi 4 años de contemplación ininterrumpida. Esto no es un museo, es un universo encerrado entre los muros de palacios. Momias egipcias y sarcófagos etruscos, estatuas griegas y mosaicos romanos, pinturas de Rafael y Caravaggio, tapices, mapas, manuscritos, antigüedades de todos los rincones del mundo. Todo lo que la civilización occidental consideró digno de ser preservado se reúne aquí. Los papas no solo coleccionaban arte, sino que lo salvaban del olvido, la barbarie y el paso del tiempo. Cuando Napoleón saqueó Italia, llevándose obras maestras al Louvre, fue el Vaticano el último bastión del patrimonio cultural. Tras la caída de Bonaparte, muchas obras regresaron, pero no todas. Los franceses aún conservan las bodas de Caná de Veronese, que les fue arrebatada en 1797, una herida que Roma no ha olvidado. La Galería de Mapas Geográficos es un corredor de 120 metros de largo, cuyas paredes están adornadas con 40 mapas pintados al fresco que representan las regiones de Italia. Creados por el cartógrafo Ignazio Danti en la década de 1580, son extraordinariamente precisos. Imágenes satelitales modernas han confirmado que el margen de error es de tan solo unos pocos puntos porcentuales. Pero no es la precisión lo que despierta admiración, sino la belleza. Cada mapa está enmarcado por paisajes, escenas de batallas, puertos y montañas. Italia se presenta no solo como geografía, sino como un organismo vivo, donde cada provincia es un mundo en sí misma. El techo de la galería está cubierto de frescos que representan milagros ocurridos en sus respectivas regiones.
Santos curan a los enfermos, ángeles se aparecen a los pastores, los mares se abren, las montañas se mueven. Geografía y teología se fusionan, la tierra es santificada por el cielo. El suelo de la galería, un mosaico de mármol pulido durante siglos, refleja el techo, creando una sensación de infinito. Caminas entre dos mundos, el terrenal y el celestial, y la frontera entre ellos se disuelve. Las estancias de Rafael son 4 habitaciones pintadas por el mayor artista del Alto Renacimiento. Cuando el Papa Julio II invitó al joven Rafael Sanzio, de 25 años, a decorar sus aposentos en 1508, nadie podía imaginar que el joven crearía algo que se convertiría en un modelo de perfección durante siglos. La estanza de la Señatura, la primera y más famosa, encarna la quinta esencia del humanismo renacentista. La Escuela de Atenas es un fresco que reúne a todos los grandes filósofos de la antigüedad. Platón y Aristóteles se encuentran en el centro, rodeados por 50 figuras de pensadores. Euclides dibuja con un compás, Pitágoras escribe fórmulas, y Diógenes yace en los escalones con cínico desprecio por el mundo. Rafael les infundió los rasgos de sus contemporáneos. Platón se asemeja a Leonardo da Vinci, Heráclito a Miguel Ángel, y el propio Rafael aparece a la derecha, asomándose entre la multitud. En contraposición se encuentra la disputa, donde teólogos de todas las épocas debaten sobre el sacramento de la Eucaristía. La iglesia terrenal abajo, la celestial arriba, Cristo en el centro. Filosofía y teología, razón y fe, antigüedad y cristianismo, no contradicción, sino armonía. Este es el mensaje del Renacimiento, expresado con la claridad de un teorema matemático y la belleza de la poesía. Pero todos los caminos en los museos conducen a un solo lugar, la Capilla Sixtina. Construida en 1480 por orden del Papa Sixto IV, esta capilla de apariencia modesta, de 40 por 13 metros, se convirtió en el lienzo de la mayor hazaña artística de la historia. Miguel Ángel se resistía a pintar el techo, se consideraba escultor, no pintor. El Papa Julio II lo obligó. En 1508, Miguel Ángel, a la edad de 33 años, ascendió al andamio bajo las bóvedas de la capilla y no bajó durante 4 años. Trabajó solo, tumbado boca arriba, con la pintura goteando sobre su rostro, el cuello dolorido y la espalda contraída por el dolor. 500 metros cuadrados de frescos, 9 composiciones centrales del libro del Génesis, rodeadas de figuras de profetas, sibilas y antepasados de Cristo. Más de 300 figuras, cada una obra maestra de anatomía, expresión y dramatismo. La creación de Adán, la más famosa, representa el momento en que Dios otorga la vida al hombre a través de dedos que apenas la rozan. Este gesto, separado por milímetros, encapsula la tragedia y la grandeza de la existencia humana. Somos casi dioses, pero solo casi. Miguel Ángel terminó la pintura en 1512 y salió del andamio exhausto, envejecido y medio ciego. Pero legó a la humanidad una teología visual en la que Dios no es una abstracción, sino un gigante musculoso que crea el mundo con una pasión feroz. 23 años después, en 1535, el Papa Clemente VII convocó a Miguel Ángel, que entonces tenía 60 años, para que volviera a pintar el muro del altar de la capilla. El juicio final, un fresco que abarcaba 200 metros cuadrados, se convirtió en la culminación de la vida del maestro y en la despedida de una era. Cristo, en el centro, musculoso y amenazador, imparte justicia a la humanidad. A la derecha, los justos ascienden al paraíso. A la izquierda, los pecadores descienden al infierno. Un caos de cuerpos, muecas de horror, el triunfo de la justicia. Miguel Ángel se representó a sí mismo como San Bartolomé, sosteniendo su piel desollada, un autorretrato del artista como mártir de su propio talento. Los contemporáneos se escandalizaron por la desnudez de las figuras. El Concilio de Trento, celebrado en aquel momento, consideró el fresco obsceno. Tras la muerte de Miguel Ángel, por orden papal, el artista Daniele da Volterra cubrió los genitales de las figuras con telas. Se le conocía como Il Braghettone, el escritor de pantalones. En el siglo XX, una restauración eliminó algunos de estos pliegues, devolviendo al fresco su aspecto original. El debate entre arte y moralidad ha perdurado durante siglos. De pie en la Capilla Sixtina, se siente la presión de las obras maestras. Literalmente, físicamente, el aire está saturado de dióxido de carbono exhalado por miles de turistas. La temperatura sube, los guardias susurran ¡silencio! Pero la multitud murmura. La mirada se mueve rápidamente entre el techo y el muro del altar, sin saber dónde detenerse. Cada segundo de contemplación es un acto de voluntad, un intento de aferrarse a una belleza demasiado vasta para la percepción humana.
La fotografía está prohibida. Los derechos de las imágenes pertenecen a la corporación japonesa que patrocinó la restauración en la década de 1980. El absurdo de la modernidad invadiendo un santuario renacentista. Pero quizás ese sea el objetivo. Hay cosas que no se pueden apropiar, solo experimentar. La Capilla Sixtina exige presencia, no documentación. Al salir de los museos, uno desciende a los jardines del Vaticano. 23 hectáreas, la mitad del territorio del país. Aquí el silencio es absoluto. Cipreses, plantados en el siglo XVI, se alzan hacia el cielo, con copas tan oscuras que parecen negras. Laberintos de boj, fuentes, esculturas, grutas. Cada rincón está cuidadosamente diseñado. Cada sendero conduce a una nueva revelación. En el centro de los jardines hay un helipuerto, el único recordatorio de que el Vaticano no es un museo, sino un estado vivo. El Papa Francisco, elegido en 2013, a veces pasea solo por aquí, con una sencilla sotana blanca, sin séquito. El jesuita argentino, que adoptó el nombre de San Francisco de Asís, ha renunciado a los apartamentos de lujo, vive en la modesta residencia de Santa Marta y conduce un coche usado. Su pontificado es un intento de devolver a la Iglesia sus raíces, a la pobreza evangélica, al servicio en lugar del triunfalismo. Sus críticos lo acusan de apartarse de la tradición, mientras que sus seguidores lo ven como un profeta. Pero este debate es tan antiguo como el cristianismo mismo. ¿Qué es más importante, la letra o el espíritu? ¿El ritual o la misericordia? ¿El oro de las catedrales o el pan de los pobres? En la esquina noroeste de los jardines se alza una torre desde la que transmite Radio Vaticana, emisora fundada por Guglielmo Marconi en 1931. El propio inventor de la radio, Premio Nobel, instaló aquí el primer transmisor. Desde entonces, la voz del Papa se ha escuchado en todos los idiomas del mundo, del latín al suajili, del cantonés al quechua. El Vaticano es más que un territorio, es una idea transmitida a través de las ondas, la palabra impresa e Internet. La encíclica papal se leerá hoy en la selva amazónica, las estepas de Mongolia y los barrios marginales de Manila. El poder, sin el respaldo de un ejército, actúa a través de los corazones y las mentes. Junto a la emisora de radio se encuentra el Observatorio Vaticano, una de las instituciones astronómicas más antiguas del mundo. La Iglesia, que en su día condenó a Galileo por su heliocentrismo, ahora estudia activamente el espacio. Los astrónomos jesuitas observan las estrellas, calculan las trayectorias de los asteroides y participan en proyectos internacionales. Su telescopio, instalado en Arizona, se llama VAT, Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano. Ciencia y fe no son enemigas. Ese es el mensaje actual del Vaticano. Dios escribió 2 libros, la Biblia y la naturaleza, y ambos requieren estudio. El Papa Juan Pablo II rehabilitó oficialmente a Galileo en 1992, 350 años después. Más vale tarde que nunca. Al bajar de los jardines a la plaza, se pasa por la Oficina Postal Vaticana, un servicio gubernamental cuyos sellos se coleccionan en todo el mundo. Enviar una carta desde el Vaticano no es solo un trámite burocrático, sino un gesto simbólico. El Vaticano tiene su propio código postal, su propio dominio de Internet, BEA, sus propias matrículas, SCV, Status Civitatis Vaticanae. Todos los atributos de la soberanía, contenidos dentro de fronteras que se pueden recorrer en 40 minutos. Pero esta soberanía es reconocida por todas las principales potencias mundiales. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con 180 países. Los nuncios papales, embajadores de la Santa Sede, gozan de un estatus especial, siendo a menudo los miembros de mayor rango del cuerpo diplomático. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, muchos atribuyeron el derrumbe a Juan Pablo II, un polaco cuyo pontificado inspiró el movimiento Solidaridad y socavó la legitimidad de los regímenes comunistas. El poder de las palabras demostró ser más fuerte que el de los tanques. El Banco Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión, está envuelto en el secretismo y el escándalo. Creado en 1942 para administrar los bienes de la Iglesia, se ha convertido en un laberinto de cuentas, empresas offshore y maquinaciones financieras. En la década de 1980, el banquero Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, fue hallado ahorcado bajo el puente Blackfriars en Londres, un asesinato disfrazado de suicidio. Una investigación reveló vínculos con la mafia, la transferencia ilegal de millones y el uso del Banco Vaticano para el blanqueo de dinero. El escándalo sacudió a la Iglesia. El Papa Francisco intentó reformas, auditorías, transparencia, la destitución de figuras dudosas.
Pero reconstruir un sistema financiero construido a lo largo de siglos es más difícil que pintar la Capilla Sixtina. El dinero y la santidad constituyen un conflicto eterno con el que el cristianismo ha lidiado desde los tiempos de Judas. Más allá de los muros del Vaticano, en el corazón de Roma, se alza el Castillo Sant'Angelo, el antiguo mausoleo del emperador Adriano, convertido en fortaleza papal. Un pasadizo subterráneo, el Passetto di Borgo, lo conecta con el Vaticano. Durante el asedio de Roma en 1527, el Papa Clemente VII huyó por este pasadizo para escapar de las tropas del emperador. Miles de romanos fueron asesinados, monjas violadas e iglesias saqueadas. El Sacco di Roma marcó el fin del Renacimiento y el comienzo de la Contrarreforma. La Iglesia, tras sufrir esta humillación, se volvió más severa, más dogmática, más paranoica. La Inquisición, el índice de libros prohibidos, la Casa de Herejes, todo ello nació del trauma de 1527. Pero incluso hoy, el Passetto nos recuerda que, incluso en la cúspide del poder espiritual, es necesaria una vía de escape. Cae la noche sobre el Vaticano. La plaza de San Pedro se llena de fieles. Es miércoles, día de la audiencia general papal. La multitud murmura en todos los idiomas: español, polaco, tagalo, suajili. El catolicismo dejó de ser hace mucho tiempo una religión europea. Hoy en día, la mayoría de los católicos viven en Latinoamérica, África y Asia. El papamóvil blanco, un vehículo blindado con cabina transparente, avanza lentamente entre la multitud. Francisco bendice a los niños, besa a los bebés y abraza a las personas con discapacidad. No se trata de una distancia medieval, sino de una intimidad moderna. Desde el atentado contra Juan Pablo II en 1981, los papas viajan en vehículos blindados. El terrorista turco Mehmet Ali Aka disparó contra el pontífice en esta misma plaza. Las balas le alcanzaron en el estómago y Juan Pablo II perdió 3/4 partes de su sangre, sobreviviendo milagrosamente. Posteriormente, el Papa visitó a Aya en prisión y lo perdonó personalmente. La fotografía de su encuentro, un apretón de manos entre víctima y asesino, dio la vuelta al mundo. El perdón no como una abstracción, sino como un acto. Cuando el Papa concluye su audiencia y se retira, la oscuridad envuelve la plaza. Se encienden las linternas y la cúpula de San Pedro se ilumina con una luz dorada. Los turistas se dispersan, dejando solo a los peregrinos, aquellos que no han venido a tomar fotografías, sino a rezar. Se arrodillan sobre la fría piedra, susurrando palabras en decenas de idiomas, pero en significado es el mismo: gratitud, súplica, esperanza. A esta hora, el Vaticano se convierte en lo que estaba destinado a ser: una casa de oración para todos los pueblos, no un museo, ni un centro político, ni una atracción turística, sino un lugar donde la humanidad se encuentra con la eternidad. Los guardias suizos toman sus puestos, los últimos visitantes abandonan los museos, las pesadas puertas de las catedrales se cierran, pero en el interior, en las criptas, bajo las bóvedas de la basílica, en las silenciosas capillas, el servicio nunca cesa. Los monjes cantan vísperas, los sacerdotes celebran misa, las velas arden ante los altares. El Vaticano vive en dos dimensiones: la diurna, ruidosa y pública, y la nocturna, tranquila y sagrada. El Archivo Vaticano, Archivum Secretum Apostolicum, contiene 85 kilómetros de estanterías repletas de documentos, cartas de reyes y herejes, bulas y excomuniones, actas de concilios y testimonios de la Inquisición. La historia del mundo occidental, registrada en pergaminos, papiros y papel. Hasta 1981, el acceso era extremadamente restringido. El mismo nombre de secreto, secretum significa privado en latín, pero suena ominoso, dio origen a leyendas. ¿Qué se esconde en sus profundidades? ¿Pruebas de la existencia de Cristo? ¿Acuerdos secretos con los nazis? ¿Pruebas de contacto extraterrestre? Los teóricos de la conspiración han formulado teorías, pero la realidad es más prosaica. El archivo contiene correspondencia administrativa, informes financieros y actas judiciales. El Papa Francisco ha abierto documentos de la época de Pío XII a los investigadores, un papa cuya silenciosa neutralidad durante el Holocausto aún genera controversia. Los historiadores han comenzado su investigación, un proceso que durará décadas. La verdad se filtra lentamente a través de siglos de papel. La Biblioteca Vaticana alberga 80.000 manuscritos, 1,5 millones de libros impresos, 300.000 monedas y medallas. Fundada por el Papa Nicolás V en 1450, ha sobrevivido a guerras, saqueos y reformas.
Contiene las copias más antiguas de la Biblia, los tratados de Platón, las cartas de Miguel Ángel y los mapas astronómicos de Galileo. En el siglo XXI se inició la digitalización total. Escáneres láser copian minuciosamente páginas de más de 1000 años de antigüedad. El objetivo es preservar el conocimiento en caso de catástrofe. Si mañana comienza una nueva Edad Media, si la civilización colapsa, el Vaticano estará preparado, como lo estuvo en el siglo V, cuando Roma cayó en manos de los bárbaros, y los monjes en los scriptoriums copiaron a Aristóteles, salvándolo del olvido. La Iglesia piensa en siglos. ¿Qué son 80 años de crisis para ella? Un instante. La necrópolis es una ciudad subterránea de los muertos bajo la Basílica de San Pedro. Las excavaciones, iniciadas en 1939 por orden de Pío XII, sacaron a la luz 2 niveles de enterramientos. El inferior es una antigua necrópolis romana de estilo pagano, con mausoleos para familias adineradas, mosaicos y sarcófagos. El nivel superior contiene tumbas paleocristianas, modestas y sin adornos, pero con símbolos de fe, peces, anclas y los monogramas de Cristo. Y en el centro se encuentra la tumba de Pedro. Los huesos hallados bajo el altar fueron examinados por antropólogos. Un hombre de entre 60 y 70 años, de complexión robusta, que murió violentamente en el siglo I. ¿Prueba? No. Pero la fe no necesita pruebas. La credibilidad es suficiente. Millones de peregrinos descienden a la cripta y veneran la losa de mármol bajo la cual reposan las reliquias. Para ellos, esto no es una hipótesis, es un hecho. A la mañana siguiente, las campanas del Vaticano anuncian la primera misa. Profundos y solemnes tañidos resuenan por toda Roma. La ciudad despierta, pero el Vaticano ya está despierto. Las monjas se apresuran a las capillas, los cardenales se preparan para los consistorios, los bibliotecarios abren sus salas de lectura y los guardias cambian de guardia. La vida en el Estado soberano fluye según ritmos establecidos siglos atrás, pero bajo esta aparente inmutabilidad subyace una constante evolución. El Vaticano de hoy no es el mismo que bajo Julio II, Urbano VIII o Pío IX. Se adapta, se transforma y sobrevive. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, reformó la liturgia, permitió las misas en lenguas nacionales y abrió el diálogo con otras religiones. Los conservadores clamaron por la traición a la tradición. Los progresistas exigieron más progreso, permitir que los sacerdotes se casaran, ordenar mujeres y reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. La Iglesia avanza lentamente, pero avanza. Cada pontificado es un paso hacia los lados, hacia adelante o hacia atrás, pero nunca se detiene. Los cardenales son príncipes de la Iglesia, consejeros del Papa y electores del próximo pontífice. Hoy en día hay unos 200, procedentes de 50 países. Visten sotanas púrpuras, un símbolo que se remonta al Imperio Romano, cuando el púrpura, teñido con un raro tinte de mariscos, era más valioso que el oro. Los cardenales menores de 80 años tienen derecho a participar en el cónclave, la elección del Papa. Cuando el trono está vacante, sede vacante, se reúnen en la Capilla Sixtina, aislados del mundo. Cada día se celebra una votación, con humo saliendo de la chimenea, negro, sin decisión, blanco. El Papa ha sido elegido. En 2013, tras 5 rondas, el humo blanco se elevó y Jorge Mario Bergoglio se convirtió en Francisco I, el primer Papa jesuita, el primero del Nuevo Mundo, el primero en adoptar ese nombre. Su elección es un mensaje. La Iglesia ya no es europea, es global. Pero la influencia del Vaticano no se mide por el número de fieles ni por el tamaño de su estado, sino por los símbolos que ha generado. La cruz es un símbolo universal de la civilización occidental. La Pascua y la Navidad son festividades celebradas incluso por ateos. El domingo como día de descanso es un legado del calendario cristiano. Hospitales, escuelas y universidades, muchas de ellas fundadas por la Iglesia. Los conceptos de dignidad humana, derechos individuales y justicia social tienen sus raíces en la ética cristiana. El Vaticano no creó el mundo moderno, pero sí moldeó su arquitectura moral. Incluso quienes rechazan la religión piensan en términos nacidos en el seno de la Iglesia. Y sin embargo, existen contradicciones. Riqueza en el centro de una religión que predica la pobreza, poder en una enseñanza que exalta la humildad, secretos en una institución que se proclama la verdad. Los escándalos de pedofilia que sacudieron a la Iglesia en la década de 2000 expusieron un sistema de encubrimiento de crímenes, sacrificando a inocentes en aras de la reputación.
El Papa Francisco pidió perdón públicamente, convocó conferencias y aumentó los castigos, pero las heridas persisten. La confianza, socavada por décadas de mentiras, tarda generaciones en reconstruirse. El Vaticano hoy no es un monolito de triunfo, sino una institución en crisis que lucha por mantener su relevancia en un mundo secular. La puesta de sol tiñe la cúpula de travertino de tonos rosados, dorados y carmesí. Las sombras se alargan, los pájaros sobrevuelan la plaza, el viento agita la columnata. Un turista toma una foto, un peregrino reza, un historiador del arte admira, un cínico sonríe con ironía. Cada uno ve su propio Vaticano. Para algunos, es un monumento al genio humano, para otros, un nido de hipocresía, para otros más, un faro de fe en un mar tempestuoso de dudas. La verdad, quizás, lo abarca todo. El Vaticano es lo suficientemente grande como para albergar contradicciones. Te encuentras en el centro de la Plaza de San Pedro, rodeado de 20 siglos de historia. Piedras pisadas por césares y santos, apóstoles y tiranos, genios y locos. Cada centímetro de este suelo está empapado de la sangre de los mártires, las lágrimas de los penitentes, las oraciones de los justos. Aquí se encontraba el centro de un imperio que dominó el mundo. Aquí nació una religión que transformó a la humanidad. Aquí el arte alcanzó cotas que quizás jamás se superen. El Vaticano es más que una ciudad, es una idea, revestida de mármol y oro, la idea de que existe algo superior a la carne mortal, algo eterno, digno de culto, sacrificio y reverencia. Creer en ello o no es irrelevante. El Vaticano cree. Y esta fe, obstinada e inquebrantable, que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones, continúa dando forma al mundo. Finalmente cae la noche sobre Roma. La cúpula de San Pedro resplandece en la oscuridad, como una corona sobre la frente de un gigante dormido. La plaza queda vacía. En algún lugar de las profundidades de los palacios, el Papa concluye sus oraciones vespertinas. En algún lugar bajo la basílica, en las criptas, reposan 89 pontífices, desde Pedro hasta Juan Pablo II. En algún lugar de los archivos, el polvo se asienta sobre documentos que atestiguan grandeza y vergüenza. En algún lugar de los museos, Miguel Ángel y Rafael continúan su silencioso diálogo a través de los siglos. El Vaticano duerme, pero no muere. Respira, lenta y profundamente, inhalando el pasado, exhalando el futuro. En lo más profundo del Palacio Apostólico, tras pesadas puertas, se encuentran las cámaras donde se decidió el destino de Europa. Las estancias Borgia son los aposentos del Papa Alejandro VI, pintados por Pinturicchio a finales del siglo XV. Rodrigo Borgia encarnó todo lo malo del papado renacentista: simonía, nepotismo, libertinaje. Elevó a hijos ilegítimos a la categoría de príncipes y traficó con indulgencias. Su hija Lucrecia se convirtió en leyenda. 3 matrimonios antes de los 21 años, rumores de incesto y envenenamiento. Su hijo César, que inspiró El Príncipe de Maquiavelo, conquistó Romaña con espada y veneno. Los frescos de estas cámaras son de una belleza impactante. Santos flotan en un resplandor dorado. La Virgen María bendice a los fieles. Un contraste grotesco entre imagen y realidad. La iglesia siempre ha sido así, a la vez templo de santidad y guarida de vicio. Borgia murió en 1503. Se rumorea que fue envenenado con vino por un cardenal rival. Su cuerpo no cabía en el ataúd. Los sepultureros le rompieron los huesos al intentar meter su cadáver en el sarcófago. Así terminó la vida del vicario de Cristo. Pero de las cenizas de los Borgia nació la Contrarreforma. El Concilio de Trento, convocado en 1545, duró 18 años y transformó el catolicismo. El protestantismo de Lutero y Calvino dividió Europa. La mitad del continente se apartó de Roma. La Iglesia respondió no con concesiones, sino con regulaciones más estrictas. Se clarificó el credo, se reguló la liturgia y se declaró que la Sagrada Escritura solo era accesible a través del prisma de la interpretación eclesiástica. Se fundó la Compañía de Jesús, los soldados de a pie del Papa, intelectuales y misioneros de élite dispuestos a ir hasta los confines de la tierra para convertir a los paganos. Ignacio de Loyola, un antiguo soldado, transformó la espiritualidad en una campaña militar. Sus ejercicios espirituales se leían como la Carta Magna del Ejército de Cristo. Los jesuitas viajaron a China, Japón, América e India. Francisco Javier bautizó a miles en Goa, y Matteo Ricci tradujo clásicos confucianos, intentando sintetizar el cristianismo con la cultura china. Algunos triunfaron, otros murieron como mártires, pero la expansión continuó.
Para el siglo XVIII, el catolicismo se había arraigado en todos los continentes, una religión global nacida de una secta romana provincial. Inquisición, una palabra que hiela la sangre. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, fundada en 1542, se convirtió en la espada punitiva de la ortodoxia. Los herejes eran quemados en la hoguera en Campo de Fiori. Giordano Bruno murió allí en 1600, negándose a retractarse. Su estatua se alza en el lugar de su ejecución, frente al Vaticano, un desafío que la Iglesia soporta en silencio. Galileo, amenazado con la tortura, se retractó, pero susurró, «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. El índice de libros prohibidos duró hasta 1966, 4 siglos de censura. El control del pensamiento es una ambición condenada al fracaso. La Ilustración, la revolución científica y la secularización se produjeron a pesar de la resistencia del Vaticano. El fruto prohibido es dulce, las ideas prohibidas son invencibles. El siglo XIX marcó la agonía del poder papal. Los estados pontificios, un territorio en el centro de Italia gobernado por pontífices desde el siglo VIII, se derrumbaban bajo el embate del nacionalismo. Garibaldi asaltó las ciudades papales una tras otra. En 1870, las tropas italianas tomaron Roma, derribando la muralla en Porta Pía. El Papa Pío IX se declaró prisionero del Vaticano y se encerró en su residencia, negándose a reconocer a Italia. Durante 60 años, de 1870 a 1929, los papas no abandonaron el Vaticano. La cuestión romana se resolvió con el Tratado de Letrán de 1929 entre Pío XI y Mussolini. El Vaticano fue reconocido como un estado soberano en 44 hectáreas. La compensación fue de 750 millones de liras y bonos por valor de 1.000 millones. La Iglesia perdió territorio, pero conservó su independencia, y quizás esto fue una bendición. Un papá sin ejércitos. Un poder espiritual puro, incontaminado por la corrupción mundana. En teoría, la Segunda Guerra Mundial puso a prueba la resiliencia del Vaticano. El Papa Pío XII, elegido en 1939, se enfrentó a un dilema: condenar públicamente el nazismo, arriesgando la vida de los católicos en la Europa ocupada, o guardar silencio, salvando a quien pudiera en la sombra de la diplomacia. Optó por lo segundo. Una encíclica contra el racismo quedó en borrador, y no se condenó públicamente el Holocausto. Sin embargo, se escondió a judíos en monasterios romanos, conventos e incluso dentro del propio Vaticano. Miles se salvaron gracias a documentos falsos proporcionados por jerarcas eclesiásticos. El historiador israelí Pinchas Lapid calculó que hasta 800.000 judíos debieron su vida a los esfuerzos de la Iglesia Católica, pero otros 6 millones perecieron, y el Papa guardó silencio. ¿Debería ser condenado por cobardía o elogiado por pragmatismo? La historia no ofrece una respuesta clara. En 2009, su proceso de beatificación se estancó precisamente por estas controversias. La santidad exige claridad, pero Pío XII siguió siendo una figura ambigua. Tras la guerra, el Vaticano se convirtió en el escenario de la Guerra Fría. Pío XII odiaba el comunismo, al que consideraba el anticristo, excomulgó a los comunistas y financió al Partido Demócrata Cristiano en Italia para impedir una victoria de la izquierda en las elecciones. La CIA y el Vaticano actuaron al unísono. El dinero fluyó por canales clandestinos, los sacerdotes se convirtieron en informantes y los monasterios en bases de propaganda anticomunista. Europa del Este, esclavizada por los soviéticos, se transformó en un campo de batalla para la guerra misionera. En Polonia, el cardenal Stefan Wyszynski se opuso al régimen comunista, convirtiendo a la Iglesia en un símbolo de la resistencia nacional. Cuando el cardenal Karol Wojtyła de Cracovia se convirtió en el Papa Juan Pablo II en 1978, el equilibrio de poder cambió. Su visita a Polonia en 1979 recaudó millones, demostrando a las autoridades comunistas que el pueblo no estaba de acuerdo con ellas. El movimiento Solidaridad nació a la sombra de esta visita. 10 años después, cayó el muro de Berlín. Gorbachov admitió posteriormente que, sin Juan Pablo II, esto no habría sucedido. Pero el siglo XXI trajo nuevos desafíos.
En la década de 2000 estalló un escándalo de pedofilia. Cientos de sacerdotes fueron acusados de abusar sexualmente de niños y miles de víctimas denunciaron los hechos. Se descubrió que los obispos habían estado encubriendo a los perpetradores durante décadas, trasladándolos de parroquia en parroquia, borrando sus huellas y pagando a las víctimas para que guardaran silencio. Irlanda, otrora bastión del catolicismo, le dio la espalda a la Iglesia. Los referendos legalizaron el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un éxodo masivo de las iglesias comenzó en Europa y América. La Iglesia, aparentemente indestructible, se resquebrajó. El Papa Benedicto XVI, teólogo y conservador, intentó una reforma desde dentro, pero la resistencia de la curia resultó insuperable. En 2013, hizo lo impensable. Abdicó. Se convirtió en el primer papa en 600 años en renunciar voluntariamente. Su sucesor, Francisco, llegó desde los confines de la tierra con un mensaje: la Iglesia debe ser pobre, para los pobres, una servidora, no una amante. Pero cambiar una institución basada en la jerarquía, el oro y el poder es imposible solo con buena voluntad. Francisco lo está intentando. El mundo observa, escéptico e interesado. La plaza de San Pedro al amanecer está vacía, silenciosa, casi irreal. Las palomas se posan sobre las cabezas de los santos, el viento esparce hojas sobre los adoquines y la luz tiñe el mármol con tonos nacarados. A esta hora, el Vaticano se convierte en lo que debería ser: un espacio de oración, silencio y encuentro con lo eterno. El turista aún duerme, el peregrino ya está de rodillas, la ciudad aún duerme, pero el Vaticano ya está vivo. Este es un ritmo establecido a lo largo de los siglos, la regla benedictina, donde el día se divide en horas de oración, trabajo y contemplación. La modernidad ha irrumpido: teléfonos, internet, tarjetas de crédito en las tiendas de souvenirs, pero bajo la superficie palpita un ritmo ancestral. Misa en latín, cantos gregorianos, el quema de incienso, olores, sonidos, gestos, inalterados desde los inicios del cristianismo. En esto, el Vaticano es único. Es un museo viviente, donde el pasado no es una exposición, sino una realidad. Quizás algún día, dentro de siglos o milenios, el Vaticano desaparezca. La basílica se derrumbará, como el panteón bajo el embate del tiempo. Los frescos se desvanecerán, las estatuas se desmoronarán, las bibliotecas arderán. Pero mientras estos muros permanezcan en pie, mientras estas campanas suenen, mientras esta fe latente, el Vaticano seguirá siendo lo que siempre fue: un puente entre lo temporal y lo eterno, un recordatorio de que la humanidad es capaz no solo de destruir, sino también de crear, una belleza que perdurará más allá de sus creadores. Esto no garantiza la inmortalidad, es solo esperanza. Pero, ¿acaso no era la esperanza todo lo que tenía el pescador Pedro cuando caminó hacia su muerte en este mismo lugar hace 2000 años? ¿Y no demostró esta esperanza ser más fuerte que todos los imperios del mundo?